Le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, que una vez más estamos por aquí, por Spotify, haciendo un audio para revelar unos códigos proféticos en la palabra que no a todo el mundo, déjeme decirle, se les va a revelar. ¿Por qué? Porque no se escudriñan las sagradas escrituras a fondo. Se ha dejado llevar mucho por la teología y la filosofía, lo que ha dicho el hombre, y no se escudriña la palabra de acuerdo a ser un discípulo. Cuando uno es un discípulo, uno se interesa en el reino de los cielos. Uno se interesa en la revelación del Espíritu. Uno no encajona al Espíritu y el Espíritu personalmente, como nos dice Juan, nos revela todas las cosas. Es decir, el rompecabezas que hay en la Escritura, porque solo era para los discípulos, pues se te va a revelar poco a poco. Y quiero revelarte en este audio titulado Códigos Proféticos en la Escritura. Códigos proféticos en las Sagradas Escrituras. Y para eso tenemos que estar pendiente a la semántica, ¿verdad? A la gramática, para poder entender esto. Voy rápido, ¿verdad? Les voy a probar, escuche bien, les voy a probar con las Sagradas Escrituras. Aquí yo no vengo con posturas teológicas de ninguna índole, ni la postura teológica del pretribulacionista, eso no es real. Los pretribulacionistas, eso no es real. Ni los medio tribulacionistas, ni al final, ni los post-tribulacionistas, ninguna de las tres es cierta. Eso ha sido un engaño, ese es el espagueti que ha hecho Satanás. Y en este tiempo va a ser revelado. Te guste o no te guste, métase a las Sagradas Escrituras, porque Dios está cansado de que la iglesia se haya dejado llevar más por teologías. Y les voy a revelar, esté pendiente y escudriñe usted, porque voy a revelar los versículos con las Sagradas Escrituras, un código profético, y hay varios, pero voy a revelar solo uno, un código profético en las Sagradas Escrituras que no se te va a revelar si no escudriñas a fondo y si no te interesan las Sagradas Escrituras. Porque cuando tú te interesas y tú te metes dentro de la Sagrada, el Espíritu te va a decir, porque el Espíritu sabe el corazón que tú tienes, ¿verdad? Tú no estás dejándolo a él a un lado. Y les voy a probar con las Sagradas Escrituras. Nuevamente le digo, estoy repitiendo mucho esto porque es que lo voy a probar. Pero muchos, pues, por las ataduras teológicas, no van a querer entender. Con las Sagradas Escrituras, un código profético que hay en el capítulo de los Hechos. Voy a decir primero empezando con los Hechos porque es el Nuevo Testamento. El capítulo de los Hechos capítulo 2, versículo 20. Ahí hay un código profético bien importante y que va a estar alineado a otros libros. Y dice así, Hechos capítulo 2, versículo 20. Apúntelo usted después y búsquelo. Y búsquelo. Vaya apuntando y busque. Para que después lea usted y ate cabos usted en su libreta o como sea. Hechos capítulo 2, versículo 20. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Mira los detalles. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Aquí para empezar, lo que tenemos que estar pendientes es que dice que algo va a suceder en el sol y la luna, ¿verdad? Y lo está hablando como si fuera postrero, ¿verdad? Una profecía. Y dice que se convertirá en tinieblas el sol y la luna en sangre. Oscuridad y la luna en sangre. Eso es lo que está diciendo. Pero dice antes, la palabra acá, el código, que no ven, porque no escudriñan y no están pendientes. Pero eso no es el simple código, pero las palabras tienen código, pero hay un código detrás para los discípulos. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahí está la palabra. Dice antes que venga el día del Señor, perdón, y dice que antes el sol se convertirá en tinieblas y sangre. Ahora, cuando nosotros vamos, ¿verdad?
El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 20, nos cita una profecía antes del rapto. ¿Por qué es antes del rapto? ¿Por qué? Eso es lo que muchos se van a preguntar. ¿Por qué? Yo puedo decir abiertamente que es antes del rapto. Porque dice bien claramente arriba que antes, en capítulo 2 de los Hechos, versículo 20 dice de que antes que viniera el día del Señor, ¿verdad? Vendría un evento, que era el Señor, el sol en tiniebla y la luna en sangre. Y dice antes del día del Señor. Ahí está el código también. ¿Eh? El código es antes del día del Señor. Y si usted sabe qué va a pasar en el día del Señor, para no entrar más aquí profundamente, porque no voy a entrar, el día del Señor tiene un código bien amplio. Pero para no entrar más allá, el día del Señor es revelado contextualmente en este versículo específicamente que voy a hablar, en estos versículos, pero no es así tan solamente. Tiene tres contextos, pero en este versículo, el día del Señor, es revelado como la ira del Señor. El día, ¿verdad? Manifiesto del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor va a venir a juzgar a la tierra. Y dice que antes que eso se cumpliera, pues entonces pasarían esos dos eventos, lo que le dije, de la luna, del sol y la luna. Por eso es antes de que venga Cristo, porque ahí nos está hablando, ¿verdad? Que la ira de Dios, no la ira del dragón, la ira de Dios, la iglesia no la va a pasar. Y como la ira de Dios no es para la iglesia, porque obvio, la verdadera iglesia no pasaría por ira, pues entonces esos eventos los vería la iglesia. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 20, nos cita una profecía, ¿verdad? Del profeta Joel. Por eso Hechos lo está hablando. El profeta Joel, específicamente también, mire, en el capítulo 2 de Joel, o Joel 31 nos dice lo siguiente. Nos dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Lo puede ver, es lo mismo que estaba citando, ¿verdad? Hechos capítulo 2, 20, una profecía futura, y dice que sería antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahí usted va a saber que es la ira de Dios, ¿verdad? Aquí se está dándole contexto a este día del Señor en estos libros tan solamente. Repito, porque no es solo la ira del Señor, el día del Señor, pero no voy a entrar en ese otro código profético. Pues Joel aquí nos está hablando, ¿verdad? Que nos está diciendo el futuro de lo que iba a suceder, ¿verdad? Que de esas dos señales antes de que viniera ese día. Por eso es antes del rapto, porque la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Por la ira de Dios, no he dicho otra cosa, por la ira, ¿verdad? Ahora, el apóstol Juan también habló o hablaría de lo que Joel o Joel habló en el Viejo Testamento, porque la palabra no miente, la palabra se sincroniza sola, la palabra, ¿verdad? Es un rompecabezas para decirte, ¿verdad? Hay una concordancia para decirte que Joel no estaba mal, ¿eh? Y te lo confirmó Dios con el apóstol Juan. Ahora, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 6, aquí es donde van a pegar el grito porque no entienden nada. Apocalipsis 6, y lo dice la palabra, no lo digo yo. Apocalipsis 6, versículo 12, nos dice de la siguiente manera. Nos dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, ¿verdad? Aquí nos está dando una señal adicional de ese tiempo. Añadió un gran terremoto y dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, ¿está viendo? Y la luna se volvió toda de sangre. ¿Qué nos indica aquí todo esto, verdad? Que tanto el código profético, porque el código profético nos indica, ¿verdad? No puede ser revelado si no te interesa, si no buscas, no por teología, ¿verdad? Y nos indica el código profético que Hechos, tanto Hechos 2.20, tanto Joel 2.31 y tanto Apocalipsis 6.12 son la misma cosa, están en concordancia y es la misma señal que vería la iglesia antes de irse de la tierra. Esa es una de las últimas señales antes de que venga Cristo. Y con eso no revela ni hora ni día, pero sí revela que
después de esa señal está cerca, muy cerca, más cerca. Por eso el arrebatamiento no puede ser en cualquier momento, sino tiene que esperar por cumplimiento profético de esas señales que ya en código profético el Señor o Cristo Jesús nos los estaba hablando a través de los hechos, a través de Joel en el Antiguo Testamento y a través de Apocalipsis. Y usted puede ver bien claro que estos tres libros, el libro que van a pegar el grito es el del 6, porque dice, el Apocalipsis 6, porque dice, la teología ha dicho que la iglesia no va a pasar esos primeros años y yo no voy a entrar ahí, porque yo voy a explicar ese libro de Apocalipsis 6 más tarde. Y no es como lo, como lo dijo la teología. Así se lo digo nada más. No es como lo dijo la teología. Y claro, ahí está la manifestación del anticristo, pero no es del primer sello. Y vuelvo y repito, no es como lo dijo la teología. Yo lo voy a explicar más tarde porque este audio sería muy largo. Y no quiero hacerlo largo porque eso es material de unos videos que voy a hacer a partir de Apocalipsis 5 en adelante. Apocalipsis 5 al 22, porque ya el Señor me ha revelado todo esto con el libro de Mateo. Y estaba ahí, no son cosas nuevas, estaban ahí. Pues para culminar voy a hacer un resumen y usted puede ver, ¿verdad?, que el libro de los Hechos 2.20, Joel 2.31 y Apocalipsis 6.12 es la misma señal. Y el Hechos nos está diciendo, ¿verdad? Porque si usted no ve que es la misma señal, yo no sé lo que usted ve. En Hechos 2.20 nos estaba diciendo que eso sería antes del día del Señor. Y vuelvo y repito, el día del Señor. En este contexto específico de los profetas, significa la ira de Dios. En una parte, ¿verdad?, de Joel, le dice el día grande y espantoso. No le dice el día del Señor, le dice el día grande y espantoso de Jehová. Porque para ese tiempo, pues, así se le reveló a él y así lo escribió él. Y no, esto nos deja decir que es la misma señal que estaría hablando, ¿verdad?, estos tres libros en concordancia para hacernos entender el asunto clave, que la iglesia pasaría por esa señal antes de la ira de Dios, obviamente, porque la iglesia no va a pasar por la ira de Dios, ¿verdad? Y dentro de la ira de Dios hay gran tribulación. La iglesia no pasaría por eso, ¿verdad?, que serían los últimos 3 años y medio. Pero luego voy a explicar algo ahí de los últimos 3 años y medio, porque la iglesia entra en los últimos 3 años y medio, pero no pasa por la ira de Dios. Dios le bendiga, sea de edificación esto. Si usted le edificó y se dio cuenta por primera vez de esto que yo estoy hablando, compártalo. Hágaselo saber a alguien para que, como usted va a escudriñar conmigo y coja la libreta y usted saque sus apuntes y usted pueda ver el código profético que le estoy revelando, pues usted se lo deje saber a otro. ¿Para qué? Para que se aperciba. Para que se aperciba, porque pasaremos por un gran terremoto en la tierra, ¿verdad? Uno grande, el más grande que va a haber, y el sol se va a poner como tela de servicio. Van a haber días de oscuridad, no se saben cuántos. Yo aquí no voy a decir 3 porque ahí no dice 3. El sol se volverá negro y la luna se volverá como sangre. Esa señal es única antes del arrebatamiento. Ahí lo dice bien claro, o antes del día del Señor, ¿verdad?, de la ira de Dios. Dios le bendiga, nos veremos luego en otro audio por aquí por Spotify. Dios le bendiga.